se hace una declaración que se resume en que los misericordiosos serán dichosos. Dice el Señor en el verso 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta mañana nos vamos a enfocar en la misericordia y nos vamos a enfocar en la importancia de nosotros ser transformados, ser cambiados para convertirnos en personas misericordiosas, entendiendo que hay una bendición, hay un beneficio de poder practicar la misericordia. ¿Y cuál es ese beneficio? El texto lo dice: ellos alcanzarán misericordia. Ahora, este texto es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, uno de los mensajes más famosos de nuestro Señor Jesucristo, donde Él hizo declaraciones así bien radicales, bien concretas, bien específicas, y que se pudieran resumir en que los humildes van a recibir el reino, aquellos que rechazan el ser soberbios, que los que sufren van a recibir consuelo, porque prefieren sufrir, prefieren llorar y no vengarse. Los mansos van a recibir bendición material, porque no ceden ante la provocación, prefieren actuar en mansedumbre y eso honra a Dios. Los que velan por lo justo y tienen ese celo por la justicia, no toman ventaja y se convierten en defensores de la justicia, van a ser saciados. Dios va a establecer el reino de justicia y los va a incluir. Luego se inserta la declaración del tema de hoy: los misericordiosos van a recibir misericordia. Luego continúa con los santos, los que mantienen un corazón limpio. Estos van a ver a Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Luego los pacificadores, los que apacientan conflictos, contrario a los que generan contienda. Los pacificadores, los que aconsejan a las personas para abandonar el conflicto. Hay una bienaventuranza, hay una bendición sobre ellos, sobre los que soportan las persecuciones y las humillaciones. Así que el Sermón del Monte contiene declaraciones bien interesantes y beneficios que las personas que tienen esa cualidad van a recibir. De manera que nosotros podríamos resumir el Sermón del Monte diciendo: entonces nos conviene ser humildes, nos conviene sufrir en vez de vengarnos, nos conviene actuar con mansedumbre, nos conviene estar interesados y velando por la justicia, nos conviene que seamos misericordiosos, nos conviene caminar en santidad, nos conviene ser pacificadores, nos conviene soportar las persecuciones por causa del Señor y permanecer en fe, porque al final seremos dichosos, al final seremos bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque Dios se va a manifestar a favor de cada una de estas personas. Dios se manifiesta a favor de los mansos, a favor de los humildes, a favor de los justos. Dios se manifiesta a favor de la gente santa, a favor de la gente misericordiosa. Dios se manifiesta a favor de aquellos que le agradan a Él. Entonces, cuando usted escucha o lee el Sermón del Monte, la forma en que debería tomarse es: el Señor Jesús está diciendo que estas personas, estas son 9, van a ser bienaventurados. Entonces me conviene a mí desarrollar esas virtudes. Me conviene a mí el imitar esas virtudes para poder recibir la manifestación de Dios en mi vida. Ahora, yo quiero hacer énfasis en la misericordia, porque la misericordia es sumamente importante. Y comprendamos que el reino de Dios está, por así decirlo, fundamentado en valores, lo que se puede llamar los valores del reino, lo que se puede llamar las virtudes espirituales. Hay una diversidad de virtudes aquí que podríamos resumir en la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la santidad, la pacificación y el sufrimiento en el sentido de la dependencia de Dios, la fe en Dios. Pero todo el reino está enfocado en virtudes, y muchas de esas virtudes, hermanos, se conectan con nosotros mismos, otras se conectan con la relación con las personas y otras se conectan con Dios. Por ejemplo, usted no puede ser misericordioso con Dios, pero podemos ser misericordiosos con las demás personas. Amén. Ahora,
podemos ser injustos con las personas, pero también podemos ser injustos con Dios. Podemos ser ingratos con las personas y también podemos ser ingratos con Dios. Pero no podemos ser ingratos con nosotros mismos. Entonces las virtudes tienen un triple ámbito de aplicación. Muchas virtudes son para nosotros. Otras virtudes son para la relación con los demás y otras virtudes son en nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, la misericordia tiene un énfasis sumamente grande en la Biblia, porque la misericordia viene a ser un fundamento de la relación personal para con los demás. En nuestra relación con Dios, el temor; en nuestra relación con Dios, la lealtad, la gratitud, la santidad, la justicia; pero en nuestra relación con las personas, la misericordia, la gratitud, la humildad, vienen a ser áreas con las que nosotros podemos mejorar nuestras relaciones y ser de bendición para los demás. Ahora, si yo entiendo el punto de partida de la declaración del Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia, yo debo de enfocarme en ser alguien que siembra misericordia porque quiero alcanzar misericordia. Y debo vivir mentalizado con esto. Si yo no uso de misericordia, ¿por qué yo voy a esperar misericordia posteriormente? El Señor Jesús hizo algunas declaraciones que están en el mismo nivel, como por ejemplo, si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco lo va a perdonar. Y con la misericordia sucede algo muy particular, porque Dios de todos nosotros ya tuvo misericordia, pero seguimos necesitando la misericordia de Dios. Pero nosotros muchas veces somos duros en nuestras relaciones y no usamos misericordia con los demás, pero sí queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ahí es donde es sumamente importante el recalcar la declaración del Señor. Bienaventurados, dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Llegará un día, hermano, en que usted va a necesitar que la gente tenga misericordia de usted. Y usted la va a recibir si usted sembró misericordia. Probablemente llegue el día en que necesite ser tratado con misericordia y no la va a recibir, y va a tener que examinar su corazón y darse cuenta que ha sido duro en el trato, ha sido insensible, no ha sido bondadoso en su relación con los demás, y ahora que está esperando recibir misericordia no la encuentra. Entonces, por eso es importante enfocarnos en la declaración del Señor. Así que vamos a comenzar esta mañana respondiendo una pregunta: ¿por qué deberíamos de ser misericordiosos? El último enfoque es porque nos conviene, hay una bendición, pero quiero darle 4 razones por las cuales ser misericordioso. La primera es por gratitud. ¿Cuántos ya recibieron misericordia? Salmo 5:7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es por la misericordia de Dios que esta mañana pudimos ponernos de pie, tuvimos el aliento, las fuerzas y pudimos reunirnos en este lugar. Mire, hay tantas circunstancias que podrían impedirnos de congregarnos. Hay tantas situaciones que el enemigo podría levantar en contra nuestra, adversidades o situaciones que nos impedirían el poder congregarnos. Pero por la misericordia de Dios, esta mañana tuvimos la conciencia, el aliento, las fuerzas y la libertad para poder reunirnos. Así que por la abundancia de la misericordia de Dios estamos aquí. No estamos en la cárcel, no estamos muriendo, estamos aquí y tenemos la libertad de poder adorar al Señor. Dios ha mostrado su misericordia en nuestra vida porque, siendo sus enemigos, Él decidió alcanzarnos. Él, siendo sus enemigos, Él decidió darlo todo para poder cambiar nuestra eternidad. En su misericordia, Él se ha manifestado a favor nuestro, perdonando nuestros pecados. David oró en el Salmo 25, verso 7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Todos los que ya recorrimos un rato en este mundo podemos decirle lo mismo al Señor: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Porque ¿cuántos pecaron en su juventud?
Todos podemos decirle al Señor: Señor, no tengas memoria, olvídate. Como quien dice: líbrame de las consecuencias, que el mal no me alcance, las malas decisiones. Y Dios en su misericordia hace eso, hermano. Nos libra de las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Dios en su misericordia se manifiesta deteniendo el castigo, deteniendo lo que podría ser la cosecha de nuestra rebelión, de nuestra maldad incluso. Entonces viene el apóstol Pablo y en Romanos capítulo 11, verso 30, habla acerca de esa desobediencia nuestra, porque todos nosotros éramos desobedientes, hijos de ira, alejados, enemigos de Dios. Y Pablo en la carta a los romanos les dice: pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ahora por la misericordia concedida a ustedes, a ellos que han sido desobedientes, está hablando de Israel, también Dios va a tener misericordia de ellos. Pero el punto es, se supone que nosotros en otro tiempo éramos desobedientes y alcanzamos misericordia. Pero lo cierto es que seguimos siendo desobedientes. Mire dónde están los hermanos sentados que les dije que vinieran a la segunda y a la tercera fila. Seguimos siendo desobedientes de muchas maneras, en cosas sencillas, en cosas simples. Desobedecemos a Dios. Desobedecemos en instrucciones pequeñas porque nos justificamos. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar acerca de las cosas que realmente son importantes en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Pablo dice que nosotros éramos desobedientes, pero alcanzamos misericordia. Entonces la primera razón por la cual yo tengo que ser misericordioso es porque yo recibí misericordia. Y si usted ha recibido misericordia de parte de Dios, usted tiene que ser misericordioso. Es un enfoque de gratitud, porque Dios lo hizo conmigo, yo también tengo que hacerlo con los demás. Pero vámonos a la segunda razón, y es por la deuda. Usted puede ser misericordioso por gratitud, porque ya la recibió de Dios. Pero también usted puede y debe ser misericordioso porque usted está en deuda con Dios. ¿Alguien me dice amén a eso? Y aquí la historia es la que Jesús contó de los dos deudores, aquel hombre al que el Señor, el amo, le perdonó una gran deuda, pero este hombre fue y estaba ahorcando a un consiervo que le debía una cosa pequeña. En realidad esa es una parábola, es una historia nada más para ilustrar nuestra condición. A todos y cada uno de nosotros, Dios nos perdonó una gran deuda. Y lo que los demás nos hagan a nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, lo que sea, es una deuda pequeña. Quiero que se ubique ahí. Dios nos perdonó una gran deuda. Lo que los demás nos hagan a nosotros es una deuda pequeña. Y por causa de que Dios nos perdonó una gran deuda, que nos colocó en la posición de estar destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido adoptados como hijos, tenemos herencia y hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, nosotros debemos mostrarle misericordia a otros, porque estamos en deuda. Y Mateo 18:32, el Señor Jesús lo puso de esta manera. Dice que el Señor llamó al siervo y le dijo: siervo malvado. ¿Cuántos quieren que el Señor les diga siervo malvado? Yo quiero que me diga buen siervo y fiel. Pero aquí le dice siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mire, hermano, aquí es Dios diciendo: ¿no debes tú caminar en misericordia porque yo he tenido misericordia de ti? Entonces, cuando miramos la historia de aquel hombre que estaba ahorcando a su consiervo porque le debía algo insignificante comparado con la deuda que él tenía con su amo, tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestro trato con los demás, en la exigencia injusta de una esposa para con su esposo, en el trato malvado de un esposo para con su esposa, en el trato de un empleador o de un jefe con sus empleados, en todas las diferentes relaciones, y considerar: ¿estoy siendo duro, exigente, intransigente, estricto en mi relación
exigiendo mis derechos, y se me olvida que el Señor no me exigió lo que por derecho le correspondía a Él, sino que tuvo misericordia y me perdonó. Ese es el enfoque. Entonces Jesús dice claramente, no debías tú. La segunda razón por la que tenemos que ser misericordiosos es por la deuda. La primera es gratitud, la segunda es por deuda. La tercera es por imitación a Él. Lucas 6:36 dice, sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, hermano, la iglesia debería ser la gente más buena sobre la tierra. Pero verdad que no es verdad. ¿Verdad que no es verdad? Porque estamos en un proceso de cambio, de transformación. Algunos aplazan primer grado demasiados años. Algunos están en primer grado del evangelio y aplazaron, y llegamos al 2025, ya van 5 años en primer grado. Y como que no avanzan mucho. Dios está interesado en nuestra transformación. ¿Cuántos saben eso? La palabra dice que somos transformados de gloria en gloria por su mismo Espíritu. Dios quiere, y va a ser la gloria de Él, que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero todos siendo imitadores de Él, discípulos de Él, que nos parecemos a Él, siendo transformados. La Biblia nos habla de crecer hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero muchas veces nosotros nos justificamos en nuestra carnalidad, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Muchos evangélicos todavía hablan de esta manera. Yo así he sido siempre. Así soy yo. Y el cambio, pues, y la transformación y la renovación de la mente, pues. Si es que de eso se trata el proceso de la salvación. Dios no solamente quiere llamar a los pecadores, Él quiere que el pecador se convierta, que haya una transformación de vida. Por eso es bien sencillo el mensaje del evangelio. El que robaba ya no robe, sino que trabaje para compartir. Se nos habla de un cambio de mentalidad y un cambio de conducta. Y esta mañana nos enfocamos particularmente en un cambio de corazón enfocado hacia la misericordia. Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Se dice, porque esto es una cuestión, es un fenómeno de siglos, que la iglesia es el único ejército donde los mismos compañeros de armas matan al soldado caído. Porque cuando un cristiano cae, cuando un líder cae, cuando un servidor cae, la iglesia generalmente no se acuerpa para poder levantarlo, para poder salvarlo, sino que viene la condenación, viene el juicio y terminan de aplastar al creyente. Cuando el creyente se aleja de la congregación por cuestiones personales, de pecado, de luchas, desaparece de la iglesia, son muchos los que han sido avergonzados al darles la bienvenida, los fariseos de la congregación diciéndole, apareció hermano. ¿Y de dónde viene? De rodar el mundo, ¿verdad? Entonces hay dureza, hay insensibilidad. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos en nuestro corazón y pensar, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Allá en Jeremías capítulo 9, verso 23, el Señor dio esta declaración muy importante que nos habla acerca no solo de su carácter, sino de su voluntad. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dios no solamente revela cómo es Él, su carácter, Él es misericordioso, Él es justo y Él hace justicia, sino que también dice, estas cosas quiero. Dios quiere un pueblo que camine en justicia. Dios quiere un pueblo que camine en santidad, en temor, en lealtad. Dios quiere un pueblo que camine en la verdad. Dios quiere un pueblo que practique la misericordia. Entonces la tercera razón por la cual debemos ser misericordiosos es por imitar a nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, entonces tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y la cuarta es donde comenzamos.
hay un beneficio. Entonces la cuarta razón sería porque es una siembra. Estoy desarrollando la parte de por qué ser misericordioso. Número 1, por gratitud. Número 2, por deuda. Número 3, por la imitación a Dios. Y número 4, porque es una siembra espiritual. Usted debe de examinarse a usted mismo y considerar en sus relaciones con los demás, ¿cómo es usted? ¿Es usted un padre severo? ¿Es usted un esposo estricto? ¿Es usted un jefe exigente? ¿Es usted alguien intransigente, rudo, tosco, que presiona, que pone cargas, que exige a los demás? Tiene que considerar delante de Dios si su corazón está correcto. Porque Dios espera que seamos misericordiosos. Y entonces, como una siembra espiritual, cuando usted imparte misericordia, cuando usted practica la misericordia, usted puede estar seguro que va a llegar el momento en que usted va a recibir los beneficios de haber sido misericordioso. Yo en lo particular creo que en la Biblia, dado que encontramos esa ley de la siembra y la cosecha, que esta es una realidad literal. Y a veces solo por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos, aunque no fuimos misericordiosos, porque Él sí permanece fiel y Él sí es misericordioso. Pero como un principio espiritual, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos de ser gente misericordiosa. Porque va a llegar el momento en que vamos a necesitar tener misericordia, recibir misericordia, perdón. En Oseas capítulo 10, verso 12, el Señor les dijo a los israelitas por medio del profeta: siembren para ustedes en justicia, cosechen para ustedes en misericordia. Hagan para ustedes barbecho. El barbecho es un terreno preparado para poder sembrar, para poder preparar de nuevo una plantación. Hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y les enseñe justicia. Han arado impiedad, les dijo el Señor, segaron iniquidad. Comerán el fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Allá en las religiones orientales se maneja la idea del karma. Se maneja la idea, ¿verdad?, del bien y del mal. Pero en la Biblia nosotros encontramos que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sea bueno o sea malo. Entonces nos conviene sembrar cosas buenas. Y la misericordia es una cosa buena. Y llega el tiempo, hermano, y a veces son muchas las oportunidades o situaciones o circunstancias en las que necesitamos recibir misericordia. Y va a depender si nosotros fuimos misericordiosos antes, si nosotros sembramos misericordia antes. Ahora, ¿cómo la mostramos? ¿Cómo nosotros podemos mostrar la misericordia? Sería la segunda parte. En la Biblia encontramos muchos registros, particularmente de la misericordia de Dios para con su pueblo. Dios fue misericordioso con Israel en el desierto, fue paciente, no los destruyó, los llevaba en cautiverio, guardaba un remanente, Dios los perdonaba, Dios los sostenía. En Números capítulo 14, verso 19, está registrado uno de los elementos en los cuales Dios muestra su misericordia, y es el perdón. Y dice Números 14, 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es por la misericordia de Dios que somos perdonados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrar misericordia? Imitando a Dios, perdonando también a los que nos ofenden, perdonando a los que nos defraudan, no exigiendo el pago, no exigiendo el cumplimiento de la deuda, no poniendo una carga, una exigencia, ni mucho menos si es injusta, sobre los demás. Pero aparte de Dios, nosotros encontramos ejemplos en la Biblia como el de los ángeles, que dice que conforme a la misericordia de Dios, los ángeles tomaron de las manos a Lot y a sus hijas y los sacaron de Sodoma y Gomorra. O sea, la misericordia se manifestó en ayudarles
a escapar. También encontramos la misericordia de David, que dijo: ¿habrá algún descendiente de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y encontró a Mefiboset. Y Mefiboset era como un nieto de Saúl. Y David, a pesar de que Saúl era su enemigo, quien lo había querido matar, David no actúa como que no le importa, sino que muestra su misericordia para con el descendiente de su enemigo. Eso sería igual que usted está de jefe en algún lugar y de repente aparece por ahí un pariente de alguien que a usted le hizo daño. Y usted, en lugar de decir: no, hombre, si a este yo no quiero ni verlo aquí, viene y actúa con bondad. No se lo merece, pero usted tiene misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos misericordia? Hay muchas maneras de hacerlo. El samaritano tuvo misericordia ayudando al hombre que había sido asaltado. El padre del hijo pródigo, léalo en la historia, dice que cuando lo vio, corrió a él, lo abrazó, tuvo misericordia de su propio hijo desobediente. Hermanos, hay tanto lugar para mostrar la misericordia. Y esta mañana pues vamos a enfocarnos en ello para que nuestra mente pueda tratar de desarrollar esa virtud, para que en nuestro corazón entendamos la importancia en sus relaciones, hermano. Si la palabra dice que Dios da gracia al humilde, nos conviene ser humildes. Y si la palabra dice que vamos a encontrar misericordia, nos conviene ser misericordiosos. Yo quiero animarle esta mañana para que su enfoque sea: tengo que mejorar mis relaciones con los demás. Tengo que cambiar, transformar mi corazón. Tengo que desarrollar un corazón misericordioso, imitando al Padre. Tengo que desarrollar la misericordia porque estoy en deuda, porque estoy agradecido. Y tengo que desarrollar la misericordia porque me conviene recibir más adelante la misericordia. Dice la palabra de Dios en Salmo 37, verso 21, hablando de cómo mostramos la misericordia: el impío toma prestado y no paga. Pero el justo tiene misericordia y da. Mire la contraparte. El impío, el malvado, toma prestado y ya en su mente ya va maquinando: yo no le voy a pagar. Pero ¿qué hace el justo? El justo tiene misericordia, se compadece y comparte de lo que tiene. Salmo 37, verso 26 dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Cómo nosotros mostramos la misericordia? Perdonando, sirviendo, compartiendo, no juzgando, apoyando. La misericordia, hermano, tiene que ver con la compasión. La misericordia tiene muchas maneras de manifestarse. La misericordia tiene que ver con la bondad, con ser buenos para con otros, con favorecer a otros, pero particularmente si no se lo merecen. O sea, la misericordia no es bondad en sí, sino que es la bondad con alguien que no merece recibir esa bondad. No es un asunto que tenga que ver con justicia, sino que al contrario, deja de un lado lo que es justo y otorga algo que alguien no merece. Nosotros no merecíamos herencia, nosotros no merecíamos la salvación, nosotros no merecíamos la adopción, nosotros no merecíamos la gloria, la presencia de Dios, pero Dios en su misericordia nos perdonó y nos hizo aceptos en el amado. Y al habernos aceptado por su misericordia, luego Dios muestra su gracia. Si no fuera por la misericordia de Dios, no habría posibilidad de relacionarnos con Dios. Mire, Dios puede ser bueno, Dios puede ser amoroso, Dios es justo, pero si no fuera por la misericordia, no habría salvación. Porque es por la misericordia que se le permite o que Dios se permite a sí mismo mostrar su bondad, su amor para con seres humanos indignos o inmerecedores. Entonces la misericordia tiene que ver con nuestro trato con aquellos que han pecado, que como el hijo pródigo han desobedecido, se han rebelado. La misericordia tiene que ver con ser sensible a las necesidades de otros que no son nuestros parientes, no son nuestros familiares, ni siquiera son nuestros amigos. La misericordia tiene que ver con favorecer a alguien que no es merecedor.
La misericordia tiene que ver incluso con tener un interés por el bienestar, por el pecador. Y Dios es nuestro máximo ejemplo. Él, nuestro Padre, Él es misericordioso. Así que, hermanos, el mensaje, la meditación de esta mañana es simple, sencilla, es prácticamente guiarnos a tomar una decisión. Desarrollar no solamente un corazón perdonador, generoso, bondadoso, porque todas esas virtudes se van a manifestar basados en la misericordia. Yo voy a ser bondadoso con algunos por misericordia. Voy a ser generoso con otros por misericordia. Voy a perdonar a otros por misericordia. Entonces, la misericordia abarca una diversidad de cualidades que no se podrían manifestar, que no se podrían otorgar a nadie si no fuera porque la misericordia es la base de la cual depende esa manifestación. Entonces nosotros tenemos que tomar esta mañana esta determinación. Ok, mi Padre es misericordioso y Él espera que yo sea misericordioso. Amén. Estoy en deuda porque Él ya mostró misericordia en mi vida. Amén. Debo vivir agradecido por la misericordia que he recibido y me conviene hacer misericordia para poder recibir misericordia. Entonces no deje pasar este mensaje así como uno más. Llévelo a la práctica. Haga lo que hizo aquel mayordomo infiel que fue descubierto por su amo. Y entonces le llegó a sus oídos el rumor de que lo iban a despedir. ¿Y qué hizo? Porque esa es una de las historias más difíciles de interpretar, porque es como que el Señor Jesucristo justificara la falsedad o la maldad del mayordomo, porque Jesús dice, y alabó el amo al mayordomo. No es que el Señor Jesucristo estuviera justificando la actitud de defraudar a su amo, sino la sagacidad, la astucia y la forma en que él se ganó a los deudores de su amo. Y luego Jesús ocupa esa parábola para decirles, y ustedes hagan amigos con las riquezas injustas. ¿Cuál es el punto? Cuando el mayordomo fue descubierto de que su administración no estaba siendo hecha con fidelidad y supo que ya habían planes de despedirlo, él comenzó a tener misericordia de los deudores, perdonando deuda. Él no tenía que hacerlo, que quede claro, Jesús no estaba justificando su conducta, pero él hizo algo en astucia. Les perdonó la deuda y llamó a los deudores de su amo. ¿Cuántos barriles de aceite debes? A 40, pone 30, aquí yo te firmo ahorita. ¿Cuánto cereal debes? Tantos sacos de cereal. Le vamos a bajar a tanto. Entonces la gente, sin que él dijera nada, pensaron, no, hombre, este me está favoreciendo. Y el Señor Jesús ocupa ese ejemplo de la astucia de este hombre, porque él dijo, cuando mi amo me eche de mi trabajo, como yo no puedo cavar, como yo no puedo trabajar, como yo no sé qué voy a hacer, estos me van a recibir. Entonces pensemos de esa manera esta mañana, iglesia. Cuando usted siembre misericordia, usted va a recibir misericordia. Y probablemente no solamente de aquellos a los que usted les mostró misericordia. Dios va a levantar gente misericordiosa para bendecirlo, para levantarlo, para favorecerlo, para ayudarle a usted. Entonces el asunto es, me conviene ser misericordioso. Seamos el centro cristiano de creyentes misericordiosos. CCCDM. Centro cristiano de creyentes misericordiosos. Se me perdieron, ¿verdad? Entonces el asunto es entender que Dios quiere un pueblo misericordioso. Dios no solamente quiere un pueblo santo. Amén. Dios quiere un pueblo misericordioso. Dios no solamente quiere, en las palabras del Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dios no solamente quiere un pueblo que camine en mansedumbre y en humildad, sino que quiere un pueblo que practica la misericordia. Porque usted puede ser manso. Manso es que usted no reacciona ante la provocación. Usted puede ser humilde. Humilde es que usted no anda con arrogancia, usted no se cree nada, usted no anda de elevado, pero puede no ser misericordioso. Usted puede ser santo, observador de la ley, cumplidor, entregado, leal, pero no misericordioso. Usted puede caminar en la verdad, ser honesto,
ser recto en la administración de lo que se le confía, pero no tener misericordia. ¿Me está entendiendo? La misericordia tiene que ver en cómo trato a los demás. Hay virtudes que usted puede tener en su propia vida, hay virtudes en su relación con Dios, pero la misericordia tiene que ver con su trato con los demás. Y Jesús dijo: no juzguen para que no sean juzgados. Y la misericordia nos permite perdonar, no juzgar, ayudar, levantar, compartir, mostrar la bondad con aquellos que podemos incluso llegar a considerar no son merecedores. Y es tan, pero tan importante el tema, hermanos, porque la misericordia es la naturaleza de Dios. Y leímos ya en Jeremías que Dios hace misericordia, juicio y justicia, y que esas cosas son las que Él quiere. Entonces, si Dios quiere eso, hay que procurar agradar a Dios. Y enfoquémonos en ello. Oseas capítulo 6, verso 4. ¿Qué te haré a ti, Efraín? ¿Qué te haré a ti, oh Judá? Oiga esto. La piedad de ustedes es como nube de la mañana. O sea, tan vaga la piedad. Misericordia, compasión. Y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Entendamos que Dios está hablando por medio del profeta Oseas en tiempo ya de la cautividad, tiempo de los juicios de Dios sobre Israel, diciéndoles: la piedad que ustedes han mostrado es tan intangible, es tan insignificante que la comparo como a una nube en la mañana que se desaparece. Su piedad es como el rocío, esas pequeñitas gotitas que aparecen sobre los vehículos o sobre las plantas en la mañana, pero ya a las 10 de la mañana ya no existe rocío. Les está diciendo, su piedad, su forma de relacionarse con los demás es tan pequeña, es tan insignificante, que por eso los corté. Por eso traje juicio sobre ustedes. Por la maldad, por la dureza de su corazón. Por eso envié mis juicios en la boca de los profetas. Verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El mensaje de esta mañana podría llamarse así: misericordia quiero. Sin embargo, le puse como tema: los misericordiosos serán dichosos, bajo el enfoque de que nos conviene, si queremos recibir misericordia, ir por nuestra vida, donde quiera que vayamos, sembrando misericordia. Pero entendamos esta verdad: Dios quiere misericordia. Y muchas veces entre el pueblo de Dios es donde menos misericordia hay. Muchas veces en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios es donde hay más señalamiento, más exigencia. Muchas veces entre el pueblo de Dios, aún las familias cristianas se pelean con la Biblia. Y se dan por la cara uno al otro usando la Biblia. No hay misericordia en las relaciones porque no se ha entendido la importancia de poder sembrarla para poder recibirla. No se ha entendido la deuda, no se ha entendido la importancia de ser agradecido, y no se ha entendido que hay un beneficio de poder sembrarla. Dice el Señor que Él quiere misericordia. Y veamos el contexto. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios reprendió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento diciendo algo como esto: yo estoy hastiado de las lunas nuevas, de vuestras fiestas, de su incienso. Aunque multipliquen sus oraciones, yo no los voy a oír. Dios dijo cosas como esta: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque Dios no necesitaba que estuvieran matando ovejas, carneros ni bueyes. Dios no tiene hambre. Dios dio órdenes, Dios dio mandamientos, Dios dio ordenanzas de culto, pero el punto no era que ellos cumplieran con esos sacrificios y con esos tiempos, con esos días, con las cosas específicas. Dios quería formar en ellos virtudes.
Y a través de la observación de los mandamientos, guardar el día sábado, sacrificar un cordero o 2 corderos una vez al año para el perdón de pecados, ofrecer animales de acuerdo a la gravedad del pecado, derramar sangre. Dios quería enseñarles principios a ellos. No era que Dios quisiera que estuvieran ahí matando animales, derramando sangre y haciendo todo aquello que externamente no tenía un valor. Había algo escondido detrás y eran principios. Y aquí es donde nosotros tenemos que meternos. Para que me comprenda, especialmente a los que están durmiendo les pregunto, ¿alguna vez tuvieron esta inquietud? ¿Y para qué me va a servir estudiar álgebra? ¿Alguien alguna vez se preguntó eso? ¿Y para qué me va a servir todo esto del álgebra de Baldor? Mire, fue mi primera y única vez en la que yo copié en un examen. Yo era tan bueno para estudiar que yo no necesitaba copiar. Y me desgració, hermano, esa ocasión. Me llevé mi acordeón, mi cosita aquí escondida. Y antes de comenzar el examen me le encuentra la maestra y me le puso -5. Y me saqué 10 sin el acordeón. Y me quedó en 5. Pero el punto es este. Lo hice para que los que están dormidos se despierten y respondan la pregunta. ¿Alguna vez usted pensó, ¿y para qué me va a servir a mí aprender álgebra? Y le voy a dar una respuesta. El álgebra en sí misma no era la finalidad, sino que era el proceso analítico. Era el proceso de pensamiento. Era despertar su inteligencia. Era cultivar la inteligencia. Y por eso es que hay algunos que tienen cara de inteligentes y otros no mucho. Porque hay un proceso forzado a través de la inducción al estudio. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Amén? Entonces, de una manera similar, hermano, yo recuerdo que a mí me encantaba, tenía libros, mi papá fue un hombre que se hizo a sí mismo, él, si yo no recuerdo, estudió 3er grado, 6º grado, pero él trabajó en las presas hidroeléctricas, él trabajó en Fertica, él trabajó en construcciones tremendas, él se hizo a sí mismo, él tenía uno de sus libros tremendos. Recuerdo que todavía debe tenerlo, uno que se llamaba Tratado de Calderería, que era como ingeniería en trazados. Mi papá sabía de ángulos, mi papá sabía de cálculos y de un montón de cosas, de diseño de piezas. Él solito aprendió leyendo. Y yo creo que de alguna manera nosotros, sus hijos, fuimos criados con esa cultura de leer. Y en ese enfoque de poder leer, uno puede aprender, pero aprender muchísimo, hermano. Ser alguien que es autodidacta, ¿verdad? Que puede desarrollarse, que puede crecer. Y alcanzar un conocimiento que otros pudieron habérselo dado, pero lo adquirió por sí mismo. Y entonces yo recuerdo que a mí me gustaban los libros de problemas, donde habían cálculos. Y yo recuerdo que esto comenzó conmigo desde pequeño. Que si un tren viaja a tantos kilómetros por hora y viaja tantas horas tal día y viaja tantas otras horas tal día a tantos otros kilómetros y tal otro día a tal velocidad tantas horas, ¿cuántos kilómetros al final recorrió? Y a mí me gustaba esa cosa de reto de la mente. Eso andar resolviendo problemas como que era mi debilidad, fíjense. Todo el tiempo andaba resolviendo problemas. Y eso me hacía a mí estar pensando, estar analizando. Y ocupo esto nada más como una ilustración para llevarlo entonces a lo siguiente. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios no estaba interesado en el tamaño del cordero. Dios no estaba interesado en el peso del animal, en la perfección del animal traído, en que fuera exactamente la ofrenda que correspondía al pecado que se había cometido. Dios estaba interesado en el arrepentimiento. Dios estaba interesado en la justicia, en la gratitud, en el amor, en la justicia. Y mire este principio y aplíquelo porque es un asunto importante cuando tocamos la cuestión del dinero. Dios no necesita el dinero, hermano. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita nuestro dinero. Pero cuando un creyente dice que es creyente pero no honra a Dios con su finanza, significa que no le cree. Está siendo injusto con aquel que es el que da el poder de hacer las riquezas. Entonces nosotros podemos ser injustos con Dios
El asunto no era el diezmo, el asunto era la gratitud mostrada porque Dios los había bendecido. El asunto no era el poder observar la ley, y por eso Jesús les dice a los fariseos, miren, les dice, ustedes diezman de todo, del comino, de la menta, del eneldo, que todas eran ramitas, y se olvidan de la misericordia, de la fe y de la justicia, que es lo más importante de la ley. El punto no era el diezmo, el punto era ser misericordioso, el punto era ser agradecidos. El punto no era el álgebra, hermano. El punto es que usted desarrollara inteligencia para enfrentar la vida y resolver problemas. El punto no era convertirse en alguien, un discípulo de Baldor. El punto era que usted tuviera la inteligencia para poder procesar, para poder analizar y para poder encontrar salidas a los problemas a través de esa inducción de algo que en sí mismo no servía para nada, pero era un medio, no era un fin. Entonces, cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, Dios lo que está diciendo es, me interesa más un corazón cambiado a que hagan las cosas solamente por hacerlas. Ahora resulta que el Señor es como que está poniendo en alto la misericordia sobre los sacrificios. Porque uno puede ofrecerle sacrificios a Dios y no tener misericordia. Uno puede ser obediente, responsable en su compromiso, en su servicio, como lo fueron el levita y el sacerdote, que vieron seguramente al hombre maltratado en el camino, pero no se detuvieron, porque tenían que cumplir con su culto. Es más importante que un día Miguel no esté aquí dirigiendo la alabanza porque se dio cuenta de que había un accidente y se bajó y se llevó a la persona malherida, golpeada, a apoyarlo, a que le dieran atención médica, a que solamente lo mire y pobrecito, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de él y se venga a cumplir con su turno. ¿Me doy a entender, iglesia? Es más importante que usted camine en misericordia a que usted traiga su dinero a la iglesia. Es más importante que usted camine en misericordia, que usted trate con respeto, que usted honre, que usted sea bondadoso con aquellos que no lo merecen, a que usted sea uno de los servidores fieles, intachables, que le hemos estado dando cada mes el servidor del mes, la estrellita. Más importante que usted sea una persona que camine en misericordia. Dios dice, misericordia quiero, yo no quiero sacrificios. Lo que quiero es un corazón cambiado. Ahora, las ordenanzas de haz esto, tienen como propósito convertirnos en esas personas. Si Dios habló, honra a tu padre y a tu madre, la finalidad no es en sí darle la honra a un hombre o a una mujer, es convertir el corazón en una persona justa. Es una transformación personal. Entonces, hermano, lo que usted hace lo puede hacer con las motivaciones correctas y puede ser agradable delante de Dios, o usted puede hacerlo y a Dios no le agrada porque no hay un corazón correcto detrás de lo que usted está haciendo. Entonces es importante entender, misericordia quiero, yo no quiero sacrificio. Lo que quiero es conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que quiero es que me conozcan a mí, dice el Señor. Que hago misericordia, que hago justicia, que hago juicio. Y esas cosas son las que quiero. Yo no quiero holocausto. Yo no quiero que estén quemando más animales. No me agradan más mientras más animales matan. No me agradan más mientras más tiempo estén metidos en la iglesia. No me agradan más mientras más dinero están metiendo en el reino. No me agradan más con eso. Me agradan más con un corazón cambiado, dice el Señor. Ahora, el asunto de hacer las cosas con el corazón correcto es que causa un cambio en nuestro corazón. Hijos, obedeced a vuestros padres. El punto no es la autoridad del padre y el poder hacer, porque los padres a veces somos injustos. Los padres reciban la obediencia de parte del hijo. No, el asunto es formar un corazón que respeta la autoridad, que se somete a la autoridad. El padre puede estar equivocado, pero el hijo está correcto al obedecer al padre. Entonces el asunto no es el padre, el asunto es el corazón del hijo. Todas las cosas tenemos que verlas entonces no como un fin, sino como el medio para ser transformado.
Es tanto el énfasis de Dios en la misericordia, diciendo que Él quiere misericordia, y usted salga de aquí con ese pensamiento: Dios quiere misericordia, Dios quiere misericordia. En la noche, por favor, sueñe: Dios quiere misericordia. Y mañana se despierta: Dios quiere misericordia. Porque en Mateo capítulo 9, verso 10, dice que aconteció que cuando Jesús estaba sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con Él. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿y por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo dije: vaya caramba, dije yo. El Señor Jesús mandó a los fariseos a aprender qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces la iglesia va a llegar ahora en la mañana, dije yo, para que sepan que Dios quiere misericordia y para que sepan que Dios nos manda a que aprendamos qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero luego no termina ahí el asunto. En Mateo 12, capítulo 1, dice que en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En ocasiones que he mencionado este pasaje, yo lo he comparado con de cipotes íbamos al cafetal a traer leña, y a veces el cafetal ya estaba listo, y qué ricos son los granos de café maduros. Y entonces ver los granos de café, ¿verdad? Y cortarlos y chuparlos. Entonces te imagínese, a los discípulos tenían hambre. Andaban viajando de un lado para otro, haciendo la obra, predicando el evangelio, sanando a la gente, ministrando a la gente, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Y qué dice el texto? Sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas de trigo, sacaban los granitos, los frotaban entre sus manos para poder comérselos. Y viéndolo los fariseos, es que los fariseos, hermano, ay, con los fariseos. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Porque recuerde que David, cuando andaba huyendo, le pidió al sacerdote si había pan. Y le dijo: mira, solo los de la proposición, los que acabamos de quitar, porque ya los cambiamos. Pero esos panes eran para los sacerdotes. Y David no era sacerdote. Y Jesús está justificando la actitud de David, diciendo que Dios estaba más interesado en la necesidad de David que en la observancia de la ley. Muchas veces nosotros somos tan estrictos en la ley, y por eso tratamos a la gente sin misericordia. Y es lo que los fariseos estaban haciendo. Verso 5. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ahora viene la cereza del pastel. En Oseas era misericordia quiero y no sacrificio. En Mateo 9:10 era vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora es en el verso 7. Si supieran, si ya hubieran aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Cuando no tenemos misericordia, condenamos a los inocentes. Cuando no tenemos misericordia, nuestra dureza, nuestro trato, aplíquelo en relaciones de trabajo, aplíquelo con sus empleados, aplíquelo con su jefe, aplíquelo con sus hermanos, aplíquelo en la familia. Cuando no tenemos misericordia, somos rígidos, somos exigentes, somos rudos, somos golpeadores, somos groseros en el trato con los demás, y no estamos probablemente conscientes de que estamos sembrando algo que vamos a cosechar después. Otra pregunta más para los que tienen sueño. ¿Dónde está el texto que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra? No está en la Biblia.
pero tiene la connotación o la misma aplicación. Lo que usted siembre, usted lo va a cosechar. Y esta mañana Dios nos llama a que seamos sembradores de misericordia. Esta mañana Dios nos hace reflexionar en esta verdad. Misericordia quiero, dice el Señor. Yo no quiero sus sacrificios. Yo no quiero sus cosas, sus bienes. Yo no quiero su dedicación, su servicio, su tiempo. Yo lo que quiero es que haya un corazón lleno de misericordia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22, cuando encontramos la desobediencia de Saúl, porque Dios le había dicho que matara a todos los amalecitas, era un juicio de Dios, y que destruyera a los animales, y que matara todos los animales que les pertenecían. Y Saúl obedeció parcialmente y reservó supuestamente de los mejores bueyes o del mejor ganado. Samuel llega a hablar con él y le dice: ¿cumpliste con lo que Jehová te dijo? Sí, le dijo. ¿Sabe usted, hermano, que la obediencia parcial de parte de Dios es vista como desobediencia? Es como una verdad a medias, es mentira. Y entonces aquí viene una sentencia, una declaración similar a esta: misericordia quiero y no sacrificio. O sea, es mejor la misericordia y vivir en misericordia y vivir practicando la misericordia en las relaciones con el prójimo que andar ofreciéndole sacrificios a Dios. Usted puede tener, y lo voy a usar nada más como una ilustración, usted puede tener la devoción de decir: yo voy a hacer este negocio y de este negocio a Dios le voy a dar la mitad de la ganancia. Y a los 6 meses otra vez, yo voy a hacer este negocio y Padre, yo te consagro la mitad de este negocio o toda esta ganancia es tuya. Pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que en su trato, en sus relaciones, usted tenga misericordia. Es mejor una persona misericordiosa que una persona que está continuamente haciendo sacrificios a Dios. De la misma manera, entonces, por causa de la desobediencia de Saúl, Samuel lo confronta porque él ha desobedecido, y cuando le hace ver que no ha matado el ganado, Saúl le dice: es que guardé lo mejor para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Dios no le había dicho a Saúl: y me escoges lo mejor. Dios le había dicho: mata, destruye, degüella todo, porque era un juicio de Dios por causa del pecado sobre Amalek. Entonces, cuando Saúl trata de justificar su conducta, Samuel le dice, primer libro de Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Una sentencia similar a la de misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios nunca fueron el fin, hermano. Su diezmo no es el fin. Su ofrenda no es el fin. El honrar a padre y madre no es el fin. Apartar el día domingo para Dios no es el fin. Servir a Dios, comprometerse, trabajar, ocuparse en ser un portador de las buenas nuevas no es el fin. Todas esas cosas son el medio para un corazón cambiado. Aleluya. Y Dios está interesado en ese corazón cambiado, no en las cosas. Amén. Cuando nosotros lleguemos a entender eso, vamos a enfocarnos en nuestra transformación y vamos a hacer las cosas porque Jesús dijo que era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a ser justos en nuestras relaciones con las personas, justos con Dios. Vamos a ser agradecidos en nuestras relaciones con las personas, agradecidos con Dios. Vamos a ser misericordiosos con las personas. No podemos serlo con Dios ni con nosotros mismos.
Porque como dije al principio, las virtudes tienen 3 ámbitos de aplicación: personales, hacia las relaciones y hacia Dios. Pero la misericordia sobresale porque es la base del relacionarnos con los demás y es la base de nuestra salvación. Los sacrificios que Dios ordenó tenían propósitos espirituales: desarrollar la gratitud, la justicia, la obediencia, el amor, la lealtad, el perdón, la misericordia, la santidad, la generosidad. Los sacrificios nunca fueron el fin, eran un medio. Y así tenemos que entenderlo. Lo que hacemos solo es un medio para desarrollar las virtudes. Así que terminemos con Colosenses capítulo 3, verso 12. Esta mañana la meditación de la palabra está enfocada en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3 y versículo 12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son textos bien simples que por simples los dejamos de un alto en la Biblia. Los dejamos pasar de un lado, los pasamos por alto. Vístanse. Lo que nosotros nos ponemos encima es lo que se ve. Entonces lo que Pablo está diciendo es que sea visible que sus vestimentas son las de personas que han entendido que Dios los ha llamado, Dios los ha escogido, Dios los ha separado, Dios los ha apartado. Vístanse como se visten los santos. Vístanse como se visten los que son amados. Vístanse de entrañable misericordia. Que sea visible la misericordia. Vístanse de benignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia. Está ocupando una figura, una ilustración, para hablar que la gente pueda ver que esas son nuestras virtudes. Y son virtudes que son posibles desarrollar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Son parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y es parte de nuestra imitación, de nuestro discipulado, de nuestra transformación, de nuestra conversión. Póngase de pie esta mañana, concluimos y nos enfocamos en pedirle a Dios. Habiendo reflexionado en su palabra, nos enfocamos en pedirle a Dios que nos recuerde la palabra, que nos ayude a ser cambiados, que nos ayude a ser transformados. Váyase de aquí con ese pensamiento, como que si usted escuchara a Dios decirle: misericordia quiero y no sacrificio. Como que si escuchara a Dios decirle: ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y finalmente escuchar a Dios decirle: si entendieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oramos. Padre celestial, tomamos tu palabra esta mañana como la instrucción, como el consejo, como el mandamiento para nuestra vida. Señor, por tu Espíritu tú puedes guiarnos, recordándonos la palabra y dándonos la fortaleza, la fuerza, el poder para poder perdonar, servir, levantar, compartir, honrar, bendecir, para poder ser sensibles a las necesidades de otros. Señor, obra en nuestra vida y en nuestro corazón de manera que podamos, como tu pueblo, como tus hijos, siendo tú nuestro Padre, podamos caminar en misericordia. Ayúdanos, Señor. Rendimos nuestra vida, nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío, a la autoridad de tu palabra y queremos, Señor, agradarte con nuestra vida, con nuestra conducta.
Ayúdanos. Glorifícate. Recuérdanos la palabra. Recuérdanos la palabra y guíanos, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento para poder ponerla por obra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendecimos tu nombre porque reconocemos que tú has mostrado tu misericordia en nuestra vida y cada mañana continúa renovándola. Aleluya. Cada día continúa renovándola sobre cada uno de nosotros. Tú eres bueno. Aleluya. Tú eres fiel. Amén. Amén, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Oh, eres tan bueno, Rey. Eres tan Y te agradecemos por todo el bien recibido de ti. Dios de milagros y amor. Bendito. Sana, sí da salvación incomparable.